la gastritis que la causa? ¿Cuán común es entre nosotros, doctor? La gastritis es súper frecuente, es el diagnóstico más frecuente coloquial que hacen las personas. Cualquier molestia digestiva dicen tiene gastritis. Ahora, como te comenté, gastritis es viendo por endoscopia la mucosa, viendo que está inflamada y que la biopsia diga que hay gastritis. Si no, no la investigaste, no le hiciste endoscopia, es una dispepsia y el síntoma es el mismo. Entonces, gastritis es daño de la mucosa del estómago. ¿Y cuán largo es esa línea que separa, o cuán grande es esa línea que puede separar a la gastritis, o una gastritis común, de lo que es la úlcera péptica? Bueno, la gastritis es inflamación, no hay solución de continuidad, no hay roto como diría uno. Okay. Si se pierde la mucosa y queda la submucosa expuesta, o se pierde la submucosa y queda la muscular expuesta, ya cuando pasa la muscular de la mucosa uno lo llama que es una úlcera. O sea que en profundidad se ve que hay pérdida de sustancia. Eso es úlcera. Pero comenzó como una gastritis probablemente y fue evolucionando hasta la úlcera. Hay tres causas, para dar el derecho de palabra, José. Hay tres causas principales: el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos, tal vez hábito tabáquico, alcohol, medicamentos sería como la otra opción que puede causar gastritis. Pero el estrés y la dieta que comentamos en el espacio anterior modula e influye que pueda producir síntomas de gastritis si hay una gastritis. O sea que hay gente, para terminar, gente sana que le da gastritis y gente que tiene gastritis pero que no la siente y esa gastritis empeora y siente. O sea que aquí hay gastritis, créeme que hay para rato. Porque hay gastritis aguda y gastritis crónica, entiendo. Es, digamos, que la principal clasificación. Eso básicamente lo define el tipo de células que hay en la mucosa cuando tú tomas una muestra, ¿no? Como decía César, la gama de lo que puedes tener a lo que puedes sentir es sumamente amplia. Hay pacientes que tienen muchos síntomas y solamente tienen una inflamación o tienen una inflamación de la mucosa y puede ser una gastritis crónica, y hay pacientes que tienen muy pocos síntomas y tienen una úlcera. De ahí la gama puede ser prácticamente infinita. Pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas y tienen úlceras, que tienen muchísimos síntomas y muchísimo dolor y tienen úlceras, etc. Como decía César, la gastritis es un diagnóstico endoscópico e histopatológico. Cuando tú ves la mucosa, la ves más roja de lo que debería estar, la ves más enrojecida, la ves con algunos cambios. La gastritis puede ser una gastritis atrófica, por ejemplo, en donde hay un adelgazamiento de este epitelio, de esta mucosa del estómago. Entonces, cuando tomamos muestras, pues se nos reporta una gastritis atrófica, y también, como decía César, pues un elemento que influye muchísimo en la aparición o no aparición de la gastritis, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, es la presencia o no del Helicobacter pylori. Es la primera causa de gastritis o de gastropatía en líneas generales en el mundo. En países en vías de desarrollo como el nuestro, pues es mucho más frecuente la presencia de Helicobacter pylori en los pacientes. ¿Qué es el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza o que vive en el estómago, en la mucosa gastrointestinal, y que se elimina por las heces, y que ese es un mecanismo digamos, de contagio, ¿no? Ella vive en la mucosa en la mucosa gástrica, y ella tiene dos mecanismos por los cuales puede producir daño del estómago o de la mucosa gastrointestinal. Uno es por gastritis crónica, en la cual disminuye el grosor de la capa superficial del estómago. Entonces ahí, al haber menos capa que proteja el estómago, pues ahí es más fácil que se dañe, o es más fácil además que tenga síntomas, porque las terminaciones nerviosas que puedan haber en la mucosa gástrica están más expuestas, entonces el paciente puede tener más síntomas, o dependiendo de dónde se ubique, también porque promueva la secreción ácida. Entonces ella hace unos cambios en la capa superficial, y las células que están en el estómago, las células productoras de jugos gástricos o las que tienen la bomba de hidrogeniones, que producen la acidez gástrica, pues se estimulan más y producen más jugos gástricos, y así, o más acidez, y eso hace que haya más daño en la mucosa. ¿Cuán expuestos estamos los venezolanos a una bacteria como esta, el Helicobacter pylori? Doctor. Bueno, hay zonas de mayor prevalencia y menos prevalencia. La adquisición de la bacteria es vía oral. Siempre. Incluso hay en placa dentaria, etc. Ahora, no todos los helicobacter son iguales. Unos son patógenos y otros no.
Lo que pasa es que son estudios especiales que uno pudiera hacer, que no los hace de rutina. Es decir, Entonces, hay unos que derivan en enfermedad como tal y otros que si no. uno tiene la capacidad patogénica de producir enzimas, de acuerdo a la carga genética que tenga la bacteria, y son, vamos a decir que son las patógenas. Pero como uno no lo sabe, uno le hace la endoscopia, generalmente como se hace, aunque se puede hacer con prueba de aliento y antígenos fecales del Helicobacter pylori, uno usualmente hace una endoscopia, toma biopsia y ve por otros métodos, si, o sea, histológicamente o por métodos de Uriasa, si está la bacteria presente. Si está la bacteria presente y hay gastritis, tratas la bacteria y tratas la gastritis. ¿Es fácil tratar esta bacteria? No. Sí, no, yo digo sí. No. Ok, la tasa de erradicación con las terapias que tenemos normalmente en Venezuela no es, la verdad es que la resistencia ha ido aumentando por el uso indiscriminado de antibióticos. César dice que sí porque es un tratamiento relativo. Yo digo sí, tú y tú no. Bueno. Vamos a terminar con el no primero. Yo digo que no porque normalmente los pacientes que han sido tratados con una terapia triple habitual tienen una tasa de erradicación muy baja. Entonces son pacientes que mejoran en sus síntomas una vez que se le ha dado la terapia normal con claritromicina, amoxicilina y un inhibidor de bomba, que normalmente es omeprazol, pero recaen en los síntomas al tiempo porque usted ha tratado parcialmente y no ha hecho una erradicación, sobre todo si no se ha comprobado la erradicación de la bacteria después de que ha dado tratamiento. Entonces hay que dar una segunda terapia, a lo mejor una segunda terapia triple con otro medicamento o dar otro esquema de tratamiento que se llama una terapia secuencial. En ocasiones es difícil tratarla. Entonces es cuando uno va a ver y hace esos estudios especiales de, bueno, mire, entonces vamos a ver si esta bacteria realmente le va a causar, es una de estas cepas patógenas o no. Porque si este paciente tiene esta bacteria y yo se le he tratado en múltiples oportunidades con diferentes esquemas y ese paciente, a pesar de eso, no ha erradicado el Helicobacter, pues bueno, vamos a hacer un estudio especial y vamos a ver si ese paciente pues tiene o no tiene una cepa patógena. Doctor, ¿por qué sí es fácil de tratar el Helicobacter pylori y cuán cierto es que es uno de las principales o de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de estómago? Okay. Uno, el Helicobacter pylori per se no produce ningún síntoma digestivo. Él causa gastritis y la gastritis es la que da los síntomas como hablamos al principio. Los tratamientos son de primera línea, segunda línea, tercera línea y hay muchos tratamientos distintos. Uno se casa o manda el primer tratamiento de primera línea porque en la mayoría de las personas responde. Y uno cataloga a los pacientes como que son de la mayoría al principio, pues si no, no vivimos. Entonces uno lo trata como la mayoría. Si el paciente mejora los síntomas y no recae en el tiempo, uno puede asumir que lo erradicó o le hace un estudio después de un mes de tratamiento para ver si la bacteria ya no está, con un test del aliento, con los antígenos fecales, que es la norma. Si eso se hace ahí y uno erradicó la bacteria, ya uno corroboró que la erradicó. Si no la erradicó, habrá que llegar a un tratamiento de segunda línea. Pero uno no va a mandar un tratamiento de segunda línea o tercera línea de primero, uno manda el de primera línea. Lo otro, si el paciente es alérgico a algún antibiótico, cambiaste tu esquema de primera línea y usaste otro. Lo puedes mandar por 7 días, por 10 días, si es la parte comercial que no va a caer ahí, por 14 días o por 21 días. O sea, y hay alternativas secuenciales, o sea, hay muchos esquemas de tratamiento que se pueden probar. Sí. Ahora, ¿es o no es un factor de riesgo porque depende para cómo el lo cáncer veas, de perfecto, me estómago? la puso facilita. Hay el esófago de Barrett premaligno y está esta parte del Helicobacter. No hay que ser amarillista. Un paciente que uno nunca lo trate y nunca lo vea y nunca lo estudie, hace la evolución natural de la enfermedad y eso sí tienden a tener más riesgo de cáncer. Si uno ve a un paciente en un momento dado y lo trata, ya cambió, no va a haber una evolución natural porque lo trataste, ya hubo un cambio ahí. Entonces el Helicobacter pylori produce gastritis crónica corporal. La gastritis crónica puede evolucionar en años a gastritis atrófica y en años a hacer metaplasia intestinal tipo 1 y en años a la 2 y en meses o años a la 3. Y la 3 puede hacer displasia de bajo grado, displasia de alto grado y hacer el adenocarcinoma. O sea que si tenemos A y Z, el Helicobacter no produce el cáncer. El Helicobacter pasa por todas estas etapas. Si tú la interrumpes en algún momento, cambió la evolución natural de la enfermedad. La úlcera Entonces hay que péptica verlo. sí pudiera ser factor de riesgo y con esto terminamos para el cáncer de estómago. No, las úlceras Tampoco. pépticas tienen su raíz en la infección por el Helicobacter pylori o en una secreción inadecuada de ácido. Las úlceras pépticas no necesariamente son un factor de riesgo para el cáncer gástrico, sí, como decía el doctor César Lois, la gastritis atrófica con displasia, ¿no? O la metaplasia gástrica con displasia de alto grado.
como decía el doctor Lois antes, hay una evolución natural de las enfermedades y uno lo que debe buscar es hacer el diagnóstico precoz de lo que te puede llevar a tener un cáncer gástrico. El Helicobacter pylori es un factor de riesgo, a lo mejor en una serie de cambios para producir un cáncer gástrico, pero también puede ser un factor de riesgo para tener un linfoma gástrico. ¿Ok? Eso es harina de otro costal, es bastante más infrecuente que el adenocarcinoma gástrico. Y sin lugar a dudas un tema que merita un programa completo. Definitivamente podríamos hablar del Helicobacter pylori durante una hora completa. Se los prometemos. Helicobacter pylori, cáncer gástrico, linfoma gástrico, de todas esas cosas definitivamente hay que hablar y poner sobre la mesa con un poco más de tiempo. Por hoy se nos acabó el que teníamos con ustedes dos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber despejado tantas dudas y haberle abierto los ojos a muchas personas que por lo general ya se han acostumbrado a esta serie de síntomas estomacales que pueden estar escondiendo patologías que realmente ameriten que usted vaya al médico y se convierta en paciente y reciba el tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, esperemos verlos nuevamente con nosotros en otras oportunidades para tratar estos temas que quedaron pendientes.